Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto recibirlos. Ya estamos entrando en el momento más intenso de la historia de lo que pasó hace 500 años. Estamos ya entrando a la parte fuerte del tema. Les agradezco que estén conmigo en estos temas, en estos días. Y en este momento exacto de los 500 años de la historia de México, los 500 años de la conquista. Estamos en la Universidad Dr. Emilio Cárdenas, en Tlalnepantla, Estado de México, en las instalaciones de la Universidad Dr. Emilio Cárdenas, en donde me hago cargo de los estudios de historia y estamos preparando la maestría en historia que se va a empezar a impartir en muy poco tiempo, en unas cuantas semanas. Les daré más información al respecto. Y bueno, en el Centro de Estudios Históricos estamos muy interesados en sensibilizar a toda la gente que nos sigue, a todos ustedes, para entender la dimensión de la conmemoración de estos 500 años. Un parteaguas, sin duda, el más importante de toda la historia mexicana, es el año 1519, obviamente a 1521, porque esos 2 años, ese periodo tan breve, transformó de manera total a lo que hoy llamamos nuestra nación, nuestro México. Nuestro México se fundió en una hoguera de miles de años, pero hace 500 años. Y en este periodo en particular, de 1519 a 1521, son 2 años de fusión en donde las dos culturas se reformatearon en una nueva fragua que creó la modernidad de lo que hoy se llama México y creó una nueva sociedad, una nueva cultura, un renacer, una nueva transformación absoluta de todo lo conocido y una nueva creación en el concepto del mundo occidental de lo que se llamaría México. Ustedes quizá no han hecho el esfuerzo mental de entender exactamente lo que pasó hace 500 años. Para Mesoamérica, para los aztecas, y las otras muchas culturas de Mesoamérica, muchas sociedades, las sociedades mayas, el Totonacapan, las sociedades de la costa de Veracruz, las sociedades mixtecas, zapotecas de la costa de Oaxaca, las sociedades de la región de Guatemala y de Chiapas, los mayas de las tierras altas, las sociedades del occidente de México, desde Jalisco hasta Michoacán, los purépecha y todas las etnias y grupos, bueno, van al contacto con Occidente, con España, que es el representante de la cultura occidental, a sufrir una transformación en sus bases históricas y creencias religiosas, en su modelo social, cultural, político. Y esta mezcla, el mestizaje entre lo que llegó de España y lo que había en Mesoamérica, lo que provocaron es que se reuniera una nueva conciencia, la nueva conciencia de lo que hoy se llama México. Esta nueva conciencia que tiene 500 años de existir y que fue el resultado de la fusión de 2 visiones del mundo y de 2 culturas que eran asimétricas, completamente distantes en todos los sentidos. Pero finalmente el resultado final fue espléndido, fue extraordinario. El resultado final es esto que hoy se llama nuestra América Latina, es esto que hoy se llama nuestro México. Nuestro México, nuestra América Latina, fue el resultado del encuentro en estos contextos de estas 2 culturas. Y todos los personajes que están involucrados en este proceso, como el gran Moctezuma, el señor de los mexicas, o Hernando de Cortés, el caballero conquistador hispano, deben de estar desprovistos de este tinte que le hemos dado como de tragedia. Si fue una tragedia en el sentido lato, literal. La confrontación y la guerra siempre son una tragedia,
La muerte de miles también es una tragedia, pero fue una semilla, también una semilla donde se plantó un mundo nuevo que nació de este encuentro entre dos culturas, dos mundos, dos sistemas de vida, dos maneras de pensar, dos sistemas religiosos, dos concepciones completamente diferentes del hombre y la cultura y el desarrollo y la plenitud y lo divino y lo profano. Por eso es importante hablar de estos 500 años. Y justamente hoy, en este día particularmente 23 de octubre, es cuando todo comenzó. Por eso este día es el día más toral, más clave. ¿Por qué? Porque el día 23, Hernando de Cortés le dice a sus hombres, pues se reúne en Cholula después de lo que ya hemos platicado, de la masacre, y les dice a sus 370 y tantos españoles que lo venían acompañando, les dice, de aquí salimos a Tenochtitlan, ya no hay una parada antes. Él ya sabía, había mandado a Diego de Ordaz a subir al Popocatépetl y explorarlo. Había mandado a Alvarado, a Cristóbal de Olid, los habían mandado a explorar el Valle de México, y habían empezado la exploración de la Sierra Nevada, que es esta cordillera de montañas muy altas, como lo son el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, de cumbres siempre nevadas. Ya habían ido, ya habían explorado, ya sabían que había dos rutas, dos caminos posibles, y ya sabían hasta los días que les separaban de Cholula a la capital del imperio del gran Moctezuma. Me han dicho en estos días que han estado en contacto conmigo a través de Facebook y de YouTube, pues del canal de Pepe Cruz de YouTube, que por qué le digo el gran Moctezuma, por qué no le digo Moctezuma. Moctezuma es un término que se creó en el siglo XIX que no existe, no es real, ni siquiera existe, es una invención. No existe Moctezuma, existe Moctezuma. Es como se llama, es el nombre correcto y es la manera correcta de decirlo, desde todos los cánones y anales de la ciencia historiográfica. Por eso le decimos el gran Moctezuma. Ese es su nombre. Moctezuma es una distorsión decimonónica que apenas tiene 100 y pico de años y es una de las muchas distorsiones que sucedieron, que ocurrieron, que pasaron en el periodo colonial o en el periodo de la historia del México independiente. Por eso decimos el gran Moctezuma. Es la manera correcta, más correcta de decirlo. Y bueno, pues tenemos estos dos hombres, uno en el gran Tecpan. La palabra Tecpan se usa en la lengua náhuatl para decir el palacio, el gran palacio del gran Moctezuma. Él en su gran palacio, rodeado de toda su corte, sabe que en 8 días, en 9 días, no más de 8 o 9 días, Hernán Cortés estará en Tenochtitlan. Imagínense, es como para ponerse los pelos de punta. ¿Y qué sabe la gente? Pues unos piensan que llegó un gran invasor, otros piensan que llegó una divinidad, una deidad, otros piensan que era una gran expectación saber que eso que se dice en el gran mercado de Tlatelolco, donde hay 50,000 compradores, lo que se rumorea, lo que se chismea a nivel de la gente, les empiezan a contar los chismes de que hay unos animales grandotes, que son los caballos, y que hay gente trepada en esos caballos, y que estos son muy briosos, y que unos animales muy raros, pues nunca han visto un caballo. Entonces empieza a correr el rumor en las calles de Tenochtitlan de que estos extranjeros, que son muy blancos, que son barbados, que pueden tener los cabellos de elote, o sea castaños o inclusive rubios, como los elotes, o negros, de todos colores, y en la piel muy blanca, y que están relacionados con el mito de Quetzalcóatl. Bueno, que sí existen, que son reales, que ya están en Tlaxcala, que ya fueron a Cholula, que en Cholula ya hicieron una cosa espantosa, que mataron a mucha gente. Pues esto ya se sabe y que se empieza a chismear en las calles de la gran metrópoli, de la gran ciudad. A unos les genera nervios, ansiedad, angustia, a otros sorpresa, curiosidad, el deseo de saber más, o de hasta dónde es la verdad, y qué tanto es simple y sencillamente el chisme, el chismear, pero todo Tenochtitlan ya está en expectación. Lo que los cronistas nos dicen, lo que los libros nos dicen, lo que los grandes cronistas nos dicen, y lo que las fuentes nos platican, es que hay una gran expectativa. Ya el emperador ya no tiene capacidad de ocultar lo que está pasando.
ya es del otro lado de las montañas, que puedes ver a simple vista. La Sierra Nevada, pues la vemos ya, está en las estribaciones, es decir, está en el Valle de México, está prácticamente frente a Tenochtitlan. Y a 8 días, a simplemente 8 días caminando por cualquiera de los dos caminos, pues se van a empezar a ver esos animales de los que tanto se habla, esos hombres barbados y rubios y extraños que nunca han sido vistos, que parecen dioses y se asemejan al dios Quetzalcóatl, que también era rubio y barbado. Y obviamente imagínense la expectativa y el chismerío, y hay diferentes niveles. Está el chismerío de la corte, de los notables, de los príncipes, de los nobles, de los pipiltin, como se diría correctamente en náhuatl, pero también está el chismerío de los macehuales, de los tamemes, de la gente común, de la gente que vive en los barrios, en los 450 barrios de Tenochtitlan, y que también en el mercado pues unos platican con otros y ahí todo el mundo va y todo el mundo se entera de todo lo que se dice, porque ya tienen muchos meses aquí, ya los vieron en muchas partes, y por lo tanto en Tenochtitlan una gran expectativa de cómo son, de a qué vienen a hacer, qué quieren, qué va a ser el gran señor, el gran Moctezuma con ellos, si son una amenaza, si no son una amenaza, si cuántos son. Y bueno, pues dicen que son poquitos, son muy poquitos, en una ciudad de 100,000 habitantes o de 150,000, pues que lleguen ahí un puñadito de 300 o 400 españoles, pues tampoco ponen nervioso a nadie, pero hay quienes ya maliciando dicen, bueno, pero qué tan peligrosos pueden ser, y qué va a hacer el gobierno, qué va a hacer el gobierno del gran emperador con ellos. Bueno, pues esto es todo lo que se dice en Tenochtitlan. Y mientras tanto el gran Moctezuma pues está preparando con su ejército, con su estado mayor, con sus consejeros, un plan de acción. ¿Qué se propone el gran Moctezuma? Las fuentes no son claras, no lo podemos decir de manera contundente porque no lo sabemos. Hay quien está pensando en que el gran Moctezuma les quiere tener una emboscada al entrar a Tenochtitlan y acabar con ellos, matarlos a todos. Hay quien dice que no, que el gran Moctezuma lo que quiere es verlos, conocerlos, tratarlos, medir el peligro, que no les tiene miedo porque son muy bonitos o muy poquitos. Hay quien dice que el gran Moctezuma está lleno de miedo porque hay una profecía que dice que un día llegaría Quetzalcóatl en un año 2 cañas, y casualmente es un año 2 cañas, Seacatl, y por lo tanto hay que esperar lo peor. Y algo terrible puede pasar, y hay quien dice que era muy supersticioso y que entonces se moría de miedo. Hay quien dice que no, que era una obra muy inteligente, que era una estrategia precisamente para atraer a Cortés y tenerlo en sus manos y en un momento dado actuar y acabar con la amenaza. Entonces no sabemos exactamente qué pasaba por la mente del gran Moctezuma. Nos es más claro saber qué pasaba por la mente de Hernán Cortés, porque en ese momento las fuentes españolas dicen que Cortés tenía también mucho miedo. Sus 300 y pico españoles, pues ¿qué son para una enormidad de soldados mexicas que pueden ser 100,000? ¿Qué pueden hacer 300 por muchas armas, o por mucho ingenio, o por muchos recursos, que además no eran tan grandes, en realidad eran escasos? En realidad los que los hacían fuertes eran sus seguidores aliados, los tlaxcaltecas, los huejochincas, ahora los cholultecas, que se habían pasado de su lado, y obviamente los primeros aliados, los totonacas del Totonacapan, que vienen de la antigua Veracruz y de la región de Zempoala. Entonces, el día como hoy exactamente, pero hace 500 años, el día 23, Hernán Cortés los convoca a todos y les dice: nos vamos a México Tenochtitlan. Prepárense porque en una semana partimos. Los planes de Cortés curiosamente son muy raros, porque él sabe que se viene la fecha del Día de los Muertos. ¿Hasta qué día esta fecha se convierte en parte de su estrategia psicológica? No lo sabemos. Pero el caso es que las fuentes nos dicen que el viaje comienza justo el día 1 de noviembre. Es decir, que esta última semana que la pasa en Cholula y que está preparando a los 1000 tamemes, le ha pedido a Tlaxcala que le den 1000 tamemes, tlaxcaltecas, no quiere tamemos de Cholula porque no les tiene confianza,
no quiere también a Huejotzingo porque todavía tampoco les tiene confianza, y entonces él dice que lo que quiere, lo que le ofrece Xicotencatl, el viejo, él le ofrece 10,000 hombres, le ofrece 10,000 de los mejores soldados o guerreros tlaxcaltecas. De la crema innata de Tlaxcala le ofrece 10,000 soldados que vayan para defenderlo ante una posible emboscada o ataque repentino, porque se le estaban jugando. Y Cortés dice que los embajadores de Moctezuma le han dicho que no vaya a entrar con tlaxcaltecas y Tenochtitlan, porque no se lo van a permitir, porque los tlaxcaltecas son los grandes enemigos jurados del imperio y no van a permitir que entren. Entonces Hernando de Cortés en su cabeza dice, bueno, entonces no puedo entrar con una gran cantidad de hombres, no puedo entrar con 10,000 a Tenochtitlan, pero podré entrar con 3,000 o 4,000. Y entonces él está haciendo personalmente la selección de estos 3,000 o 4,000, decide llevarse entre 500 y 700 cholultecas. Los totonacos están muertos de miedo, de plano van y lo ven y le dicen que ellos se quieren regresar a la costa, se quieren ir otra vez a Veracruz, porque saben que el gran Moctezuma es infinitamente poderoso y que en cuanto entre la hueste, si los planes del señor Cortés, de su jefe, que es Hernán Cortés, es entrar a Tenochtitlan, no ponerle un sitio y atacarla, sino entrar, es seguro que los van a matar a todos. Es seguro que entrando, las huestes aztecas se cierran sobre ellos, los rodean y los matan. Eso es lo que piensan los totonacos. Hay más de 3,000 totonacos en Cholula, y Hernando de Cortés, un día como hoy, les da libertad a todos, los reúne y les dice: el que me quiera seguir, venga conmigo. El que no me quiera seguir, regrese a su casa, váyase a sus tierras. De los 3,500 totonacos que había en Cholula, 3,000 se regresan. Es decir, los totonacos no quieren correr el riesgo, le tienen mucho miedo al gran Moctezuma, le tienen mucho miedo al imperio, temen ser sacrificados a las deidades mexicas, porque ellos saben que han caído en resistencia, que se ha negado a pagar el tributo que el Totonacapan le debería entregar al imperio, y que están en rebeldía declarados, y por lo tanto no tienen expectativas. Entonces la idea de ellos es regresar a la corte. Se quedan unos cuantos, entre 400 y 500, que van a servir de cargadores, de tamenes. Entonces los totonacos prácticamente se desisten y se van, regresan. Para ellos es muy difícil el clima, ya estamos en noviembre, va a entrar noviembre. De hecho, la subida de los volcanes va a ser entre el 1 y el 2 de noviembre, justamente los días de muertos, cuando sube al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl, va a pasar por el medio. Hay un puerto en medio, los españoles le llaman puerto a las altas montañas, donde está el pico más alto. Dice Bernal Díaz, había un puerto en lo más alto de la sierra, y ahí es donde acampamos, y ese puerto es lo que hoy se llama Paso de Cortés. Y por lo tanto, los totonacos, que son de tierra caliente, de la costa de Veracruz, donde siempre hace un enorme calor, donde no conocen el frío, ni la nieve, ni la lluvia helada, ni el hielo, bueno, pues para ellos el clima es terrible. Entonces, en gran medida es el clima y se desisten. En gran medida es el miedo, están muertos de miedo. Ellos creen que no pueden acompañar a Cortés a Tenochtitlan, porque ahí se van a cerrar como dos pinzas las huestes del gran Moctezuma, y ahí van a quedar y van a morir. Por lo tanto, ellos no se resisten, son muy pocos los totonacos que acompañan a Cortés. Sus aliados van a ser básicamente de Tlaxcala. Estamos hablando de una escala entre 3 y 5,000, no más. Probablemente eran menos, porque lo que quiere Hernán Cortés es entrar con una hueste pequeña, reducida, que no le parezca una amenaza al gran Moctezuma. Probablemente ya trae en su cabeza la idea de apoderarse de la persona del emperador. No lo sabemos, estamos elucubrando. Pero
pero es evidente que él tiene un plan en su cabeza, un plan que puede tener diferentes etapas, plan A, plan B, plan C, o etapa A, B y C, o plan alternativo, pero ella tiene en su arrojo y en su visión muy del Renacimiento, de protagonismos renacentistas, ella tiene un proyecto que no conocemos, si estaba ya muy elaborado, si se iba dando poco a poco, pero el caso es que Hernán de Cortés ya tiene el plan de entrar a Tenochtitlan y en ese plan está, y se lo hace saber a la gente, y a la gente le da pánico. Sin embargo, los españoles están de acuerdo en seguirlo, porque no les queda de otra, las caltecas están de acuerdo en apoyarlo, porque es una ventaja para ellos, entrar a la gran capital de sus enemigos acérrimos, y finalmente, después de hoy, ya la suerte estaba echada, porque ya todo el mundo sabía, a partir del día 23 de octubre, de que en una semana, después de llenar bien los canastos de mazorcas de maíz y de tortillas y de tamales y de todos los bastimentos que pusieran cargar, se irían para Tenochtitlan, y que la travesía duraba 8 días. 8 días caminando del día a la noche, acampando en diferentes lugares, eso ya estaba establecido. Pero Cortés no quiere ir a ciegas, y es por eso que ha mandado a Sandoval y a Pedro de Alvarado y a Diego de Ordaz a hacer una exploración. Alvarado y Diego de Ordaz van a lo que es ahora el Cerro Tlaloc, exploran ese camino, y en cambio Diego de Ordaz va a subir hacia el Popocatépetl. Se va a convertir en el primer español que pudo subir hasta el cráter del Popocatépetl, y ahí, por cierto, va con la misión de tomar sustancias químicas que requieren para la fabricación de pólvora y que son comunes en los volcanes, como el azufre. Entonces, es evidente que ese es el plan de Hernán Cortés. Ya no se va a mover de esta idea, va a ser una idea fija, va a ser una instrucción específica y va a suceder tal como en su mente lo ha fraguado, y lo va a seguir haciendo día por día. Ya tiene las fechas bien claras, quiere salir de Cholula el 30 o el 31 de octubre y llegar a la primera parada que ya tiene establecida, que es Huejotzinco, ahí en un lugar que hoy se llama el Pueblo de los Ranchos, todavía existe, ahí es donde va a pasar la noche, y después de estar en los ranchos, al día siguiente va a iniciar el ascenso de las grandes montañas de la sierra que separa al Valle de México del Valle de Puebla. Ese es prácticamente el horizonte de lo que va a suceder, y ahí es donde los voy a dejar en este relato para que me sigan en el próximo, que será pasado mañana. Hoy estamos a 23 de octubre, ya estaremos a 25. Ya tenemos prácticamente a 5 días de la gran aventura, la parte más difícil del viaje de Cortés, de la ruta de Hernán Cortés, que va a ser la difícil decisión de qué hacer, y su decisión va a ser entrar a Tenochtitlan, arriesgarse a morir en Tenochtitlan si es necesario, y arriesgarse a estar y conocer y ver el poder de Moctezuma, de sus huestes, de sus ejércitos, conocer todo lo que ha oído de grandiosidad de su ciudad, de su enorme tamaño, de su enorme poder, de su infinita riqueza, de aquella capital, de aquella ciudad para entonces ya inmensa, y que era de hecho la ciudad más importante en ese momento de toda Mesoamérica, en tamaño, en poder, en riquezas, en bellezas. Le han platicado tanto, le han dicho tanto, que está muerto de curiosidad y quiere saber qué tanto es verdad, y a lo mejor hasta cuánto oro puede acumular el gran Moctezuma en sus palacios, y a lo mejor Hernán Cortés ya se está regodeando con el oro, porque eso sí, era un hombre genial, era un hombre extraordinario, un magnífico militar, un hombre brillante, inteligente, pero era sumamente codicioso, bárbaramente codicioso. Y obviamente, seguramente ya tiene en su cabeza las cuentas alegres que está haciendo del botín de guerra, que es uno de sus grandes motivos para continuar con aquella conquista y arriesgar su vida. Así fue, y así veremos el desenlace, que prácticamente no falta nada. Hernán Cortés saldrá de Cholula
el día 31 de octubre y ya estará en camino el día 1 y va a dormir en Huejotzingo y para el día 8-9 estará entrando en Tenochtitlan. Y por lo tanto, ¿por qué digo 8-9? Porque el 8 llega prácticamente a la orilla del lago, a Iztapalapa, y el día 9 entra briosamente en su corcel y se enfrenta a la gran Tenochtitlan y ve por primera vez a su señor y emperador, el gran Moctezuma, el gran señor del Anáhuac. Y por lo tanto, bueno, pues estamos en los momentos más importantes de esta historia, no se la pierdan, porque iremos haciendo los relatos en vivo y en el momento de los hechos históricos, del cumplimiento exacto de los 500 años, y eso pues le va a meter mucha expectativa y va a ser muy sabroso irlo digiriendo, irlo comprendiendo, irlo entendiendo, irlo valorando. Va a ser de enorme valía para poder vivir y revivir ese momento histórico en nuestras mentes, pero también en nuestros corazones, porque ese fue el crisol y la forja de nuestro México contemporáneo. Me despido con esto, pero por supuesto voy a responder las preguntas, comentarios que ustedes tan amablemente nos hacen. Dice Alejandro Zapata: feliz de ver sus programas. Alejandro, es un gusto para mí. Manuel Padrá Ribodó dice: hola, profesor, estoy viéndolo en compañía de mi hija de 4 años, que se llama Miori, y le manda a Miori muchísimos saludos. Gracias. Qué linda, Miori. Gracias por estar ahí, Miori. Dime realmente, Padrá, has de estar feliz en esa experiencia paterna, viendo a tu niña cómo se interesa por estos temas como tú, inculcándole este amor por la historia, y me da mucho gusto que estés ahí. Y dice Eva Alicia: buenas noches, doctor. Muy buenas noches para ti también. Josué de Jesús: buenas noches. ¿Dónde puedo conseguir sus libros? Con mucho gusto, los publica Editorial Orión. Te voy a dar el número telefónico para que puedas en Editorial Orión adquirirlos. Es el 55, anótale, 55 20 02 24. Te los digo otra vez, el 55 20 02 24. Ahí puedes conseguir, no todos mis libros, pero sí como una docena de ellos. Algunos de los más importantes, como Química del Pensamiento, Neurolectura, Cómo romper paradigmas. Son libros que ha impreso Calidad Total en la Educación, El Poder de la Excelencia, 9 Pasos a la Cima, Un Regalo de Sabiduría. Todos estos títulos los publica la Editorial Orión. Dice Raúl Sánchez: ¡bravo! Basta de victimismo. Exactamente, no, basta de victimismo. Este fue el crisol del que se hizo México. Debemos conocerlo y dejar trascender el dolor, ir más allá del dolor. Saúl González dice: maestro, gracias por compartir. Es un gusto, Saúl. María Azul dice: muy buenas noches, doctor. María Azul, un gusto. Te saludo con mucho gusto. Julieta Torres dice: bendiciones, y como siempre es súper interesante. Gracias, Julieta. María Elena: buenas noches, doctor. Gracias por compartir su sabiduría. Dios lo bendiga con mucha salud. Muchísimas gracias, María. Abelardo Zúñiga: un placer saludarlo y escucharlo. Saludos desde Uruapan, Michoacán. Saludos a todos los michoacanos que nos escuchan, especialmente en la región de Uruapan. Eduardo Zupa dice: siempre es un gusto escucharlo. Gracias, Eduardo. Raúl Sánchez: se podría decir que fue una guerra de liberación de los pueblos indígenas sometidos por los mexicas. Una guerra de liberación. Bueno, hay que entender que para ellos sí operó así, ya que pasaron, no pasaron a ser libres, pasaron del yugo azteca al yugo español. Entonces, pues una guerra de liberación sí, o al menos la intención, pero el resultado fue que lo que vino después también fue catastrófico, porque todo el mundo sabe lo que vino, que fue la encomienda. Algunos grupos, como los tlaxcaltecas, la libraron, porque a ellos no se les administró la encomienda, no se les aplicó la encomienda, porque eran aliados de los españoles. A otros sí se les aplicó, pero bueno, fue una
una forma diferente de subyugación, pero en algún sentido sí se podría decir que fue una especie de movimiento o guerra de liberación. María Elena Lemus dice: mi admiración y respeto para usted. Gracias, María. Y Federico Ariday dice: gracias por compartir y conocer nuestra historia. Amigos, gracias, me despido de ustedes. Gracias por estar ahí. Si puedo, es fácil y lo vamos a lograr. Nos vemos, amigos. Gracias. Hasta la próxima.